Bueno, me presento mientras. Soy el pastor Luis Herrera, hago clases en el Instituto Bíblico por muchos años. Parece que nací ahí, así que tengo más de 30 años ahí haciendo clases. He escrito algunas cosas, he colaborado con algunas editoriales, con algunos autores, con algunos escritores. Me he movido de repente en el campo de las editoriales, así que he trabajado un poco para Patmos, para Vida, con algunos hermanos que escriben, he trabajado con periodistas, guionistas, con de todo. Así que bueno, tengo algo de carrete en el asunto de trabajar para el Señor. He dedicado mi vida a eso, soy diseñador gráfico de profesión, estudié en la Chile, estudié en la Católica Griego, estudié en el seminario, estudié en Buenos Aires, estudié aquí, para allá y bueno. Pero mi oficio es básicamente enseñar las escrituras, donde estoy ahí, tengo clases muy numerosas. Primer año por lo general son 30, 40, 50 alumnos, ¿no? Son bastante numerosos. Y para mí la bendición más grande es enseñar evangelios, que es un poco el ramo que yo hago por muchos años ahí. En un año, cuando estaba el gobierno militar, y por primera vez se estableció aquí en Chile la posibilidad de que hubiera profesores de religión evangélica, porque era católico lo que había nomás. Entonces hubo que titular a los profesores que estaban ya ejerciendo en religión evangélica, y se formó un instituto a nivel de gobierno, INCADORE, Instituto de Capacitación Docente, para enseñarle a ellos y poder titularlos en religión evangélica, para hacer clases en los colegios. Yo fui parte del programa ese, para enseñar a profesores de todas partes que venían, clases enormes, una sede en Valparaíso, en Santiago y en Rancagua. Entonces se preparó un verano a full time, profesores, y por primera vez en el país se abrió la posibilidad de enseñar religión evangélica a los colegios. Y tuve el privilegio entonces de ser parte del programa de enseñarle hace más de 30 años, a profesores ya titulados, ¿no? Fue una hermosa bendición tener una clase, me recuerdo, más de 30 alumnos cuando llegaron a la clase de Hechos y entendieron que el bautismo era por inmersión. Quisieron que los bautizara, llevé la clase al río, los bauticé. Al otro día los habían echado de la iglesia porque la iglesia bautizaban cuando guagua, entonces fue un lío eso, pero fue interesante ver que había gente que quedaba conmovida con la palabra, con la escritura, y eso producía desafíos, ¿no? Es decir, vamos a hacer lo que la escritura enseña. Así que ha sido una experiencia de muchos años, muy linda. He escrito algunos libros sobre las cosas que tienen que ver con el oficio que hago yo, digamos, la línea que sigo, evangelios, periodo intertestamentario. Tengo un texto son todos textos académicos, por cierto, tipo enciclopédico. El libro de los Hechos de los Apóstoles, tengo un volumen hecho para la clase de Hechos que también la hago en el instituto. He escrito un libro que es el tema que quiero plantear ahora, acerca de una exégesis de Mateo capítulo 24, que es un poco casi la introducción a lo que sería ahí la profecía. Un libro acerca de Efesios 4, acerca de los ministerios dentro de la iglesia. Es un texto que surgió luego de retiros nacionales con pastores, con líderes, y llegó la necesidad de escribir un texto acerca de cómo vemos los líderes dentro de la iglesia, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, diáconos, ancianos, ¿sí? Es decir, es un texto que nace de la necesidad de enseñar al liderazgo lo que significa entonces ejercer ese oficio. Bueno, estoy en proyecto de un texto ahora de geografía de Palestina. Me interesa mucho la geografía de Israel. Estuve en Israel el año pasado, entonces estoy pensando en volver, pero estoy en plano de escribir un texto acerca de la geografía, algo que los cristianos, los mapas que salen en la Biblia son malísimos, o sea, nadie entiende nada, ni aprende nada con eso. Entonces requerimos un texto que sea bueno, de primera mano, con detalles, ¿no? Para poder instruir más bien a un alumnado que se acerque de mejor forma a las Escrituras. Es decir, mientras proveamos de herramientas a los alumnos para que estudien mejor la Biblia, creo que ese es el logro a lo que el Señor nos ha llamado. Entonces, estamos en campaña siempre de perfeccionar algunos textos, de trabajar en algunos para que los alumnos tengan un mejor material para sus estudios, y ese es un poco el trabajo que hacemos. Bueno, la pastora Blanquita, agradezco a ella, fue mi alumna de Evangelios, brillante, igual que buenos alumnos, y ella me hizo la invitación de estar aquí con el grupo, y la verdad es que dentro de mi agenda a veces atareada, dije, quiero estar con los hermanos, quiero compartir algo. Había una inquietud de ella de plantear algo de escatología, un poco dar algunas respuestas por la escritura. En la medida de lo posible pretendería hacerlo, pero creo interesante partir de una exégesis, y creo de Mateo capítulo 24, porque es un poco la piedra roseta de la profecía. ¿Usted sabe cuál es la piedra roseta? Años atrás, 1800 y tanto, cuando las tropas francesas llegaron a Egipto,
encontraron una piedra escrita allí en egipcio, en griego y un idioma antiguo que nadie sabía, ¿no?, de los jeroglíficos. Y la verdad que, como estaba escrito en distintos idiomas, el idioma comprendido, que era el griego, entonces pudieron traducir el resto. Y eso amplió entonces lo que significaba comprender, ¿no?, y aprender los idiomas, las escrituras de otras culturas. Entonces la piedra Rosetta es un ícono para interpretar otras culturas y parte de una historia que estaba perdida. Entonces, interpretar correctamente Mateo capítulo 24 nos abre una perspectiva enorme de cómo debiéramos nosotros interpretar o entender las Escrituras. Mateo 24 de por sí no es sencillo. Hay una cantidad enorme de autores que lo interpretan y de una manera muy extraña, ¿no? Hay unas teorías por ahí que surgen, no quiero hablar de muchas, desconozco la teoría suya, pero para no entrar en la polémica, pero digo, hay cosas que no son bíblicas, son casi de la guerra de las galaxias, una cuestión de ficción, y teólogos no sé qué estaban comiendo cuando se pusieron a escribir cosas de esa naturaleza, ¿no? Fui profesor de escatología por algunos años, dejé de hacer eso porque el tema es complejo y por respeto a lo que los hermanos también piensan, entonces me dedico más bien a lo que es el texto de la Escritura y cosas como esa. Pero es un desafío, entonces quiero esta noche, si me lo permiten, poder tratar el tema a ver si tengo algo para... ¿Lo traje o no lo traje? Creo que sí. Para ir viendo esta... La Gran Tribulación se llama. Hay un libro que escribí el año antes pasado, el último texto que saqué, acerca de Cristo. La Gran Tribulación acaecida en Cristo se llama el título del libro, ¿no? Son como 300 páginas más o menos, y ahí planteo un poco lo que yo creo respecto a cómo se debe interpretar Mateo 24. Entonces, como he enseñado evangelio muchos años, entonces hago evangelios comparados para ir un poco viendo qué dice un evangelio, qué es lo que dice el otro, y pretendo a través de solo tres versículos esta noche, que hay para hablar un año entero, pero por lo menos en una síntesis procurar entender qué es lo que Mateo 24 nos hablaría sobre esto. Un estudio acerca de Mateo capítulo 24, si abran su Biblia allí, trajeron su Biblia, ¿verdad? Mateo 24. Mire qué interesante Mateo capítulo 24 allí. En el instituto los hermanos traen Biblia y leemos Biblia y comparamos Biblia, así que es un buen ejercicio, ¿no? Que no sea solo de oídas, sino que el texto se nos pueda quedar bien grabado a nosotros. Si usted ha leído alguna vez Mateo capítulo 23 y 24, va a notar que en Mateo 23 están los grandes ayes del Señor hacia los fariseos, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque coláis el mosquito y tragáis el camello. En Mateo hay por lo menos 8 ayes. Si yo comparo con Lucas y con Marcos, voy a tener 10 en total. Es un discurso largo donde el Señor reprende allí a los fariseos, ¿verdad?, por no haber cumplido el rol de ser guardianes de la casa, de la Torá, de la ley, ¿verdad?, de esas cosas. Bueno, luego de eso, viene allí el capítulo 24, donde el Señor entonces ahora, el templo, que es la casa donde trabajan el sacerdocio, el Señor lo va a derrumbar y lo va a echar ahí abajo. ¿Por qué razón? Bueno, en el tema aquí, en Mateo capítulo 24 y verso 21, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Este es un primer texto, ¿no?, complicado. Bueno, voy a encontrar 3 versículos donde aparece el texto este de gran tribulación. Y aquí pueden ver Mateo 24, 21, el verso 29 y Apocalipsis 7, 14. Son los 3. Aunque la palabra gran tribulación aparece en otros contextos, en otros textos del Nuevo Testamento, sin embargo, los que nos interesan están aquí porque tienen exactamente el mismo sentido. Porque, ahora, en Mateo 24 usted va a encontrar esta fórmula interesante, estas llamadas conjunciones de subordinación, ¿no?, copulativas. Por ejemplo, el porque. El porque subordina el texto a algo que ha hablado antes, ¿no? Es decir, cuando alguien dice, hace mucho frío.
Bueno, porque la presión atmosférica, y entonces voy a explicar en el porqué la razón de la primera propuesta allí. Esta es una conjunción de subordinación. Porque, o sea, tengo que entender lo que ha explicado antes. Habrá entonces gran tribulación. El vocablo gran tribulación, en griego, tlipsis megale, solamente se refiere ahí a algo espectacular, extraordinario que ha de acontecer. Y ya vamos a ver a qué exactamente se refiere. Dice, cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, es algo tan grande que no hubo al principio del mundo hasta ahora, en el tiempo de Jesús, ni la habrá en un futuro. Nosotros tenemos en todos los textos nuestra escatología dispensacional, en términos generales la pentecostal o evangélica, y eso implica entonces que todos estos pasajes los hemos tirado al futuro, ¿no? En el futuro hay una gran tribulación de 7 años, el anticristo, la marca, el 666, Rusia, qué sé yo, y una pelea, Magog, Armagedón, y tenemos un cuadro más o menos bien complejo de lo que va a pasar, pero quiero decirle que mucho de eso no tiene ni un sustento por la Escritura, ¿no? Son cosas que los teólogos dispensacionales inventaron y crearon toda una historia. Ahora, no estoy hablando gratuitamente en contra de ellos. Yo fui profesor de dispensacionalismo por 6 años. Y recuerdo que en un retiro se me pide a mí hablar del tema. Y comencé a investigar las escuelas, los doctores del tema, Carlos Ririe, qué sé yo, hablar Dwight, Pentecost, que tiene un libro, una tesis doctoral. Y me doy cuenta entonces que no es más que una especulación filosófica asociada a la teología. Pero no es teología eso. Nace de un sueño de una niña que ve por ahí que el Señor viene, luego 7 años de gran tribulación, interpretan Daniel capítulo 9, 27 de esa forma, y hay toda una cantidad, una secuencia de errores para llegar entonces a esa propuesta. Al final, gran tribulación, evento futuro que viene allí, marcado por 7 años. Entonces, si alguien ha leído la Biblia anotada de Scofield, una Biblia muy antigua que había, planteaba un poco eso, ¿no? Y la gran tribulación la tiraron como un evento futuro. Ok, tomar el texto y ver el origen, la fuente, dónde aparece en la Biblia y qué realmente dice la Escritura sobre el texto, es entonces un gran desafío para nosotros, ¿no? Que diga el mismo Señor, esta es palabra de Cristo, no la podemos cambiar, ¿no? Porque habrá entonces, en un entonces que tenemos que averiguar a qué se refiere ese entonces, porque cuando ese entonces se cumpla, en ese entonces habrá una gran tribulación tan grande que no hubo del principio del mundo, no la hubo hasta ahora. Ni tampoco en el futuro la habrá como la va a haber hasta ahora. Entonces, ¿cuál es la gran tribulación a la cual se refiere Jesús y que va a acontecer en su tiempo, ¿no? Hasta ahora. Y nos advierte que en el futuro no habrá algo tan grave como lo que va a pasar hasta ahora. Entonces, cuando yo cambio el texto y coloco la gran tribulación en un futuro por ahí distante, lejano, digo, ya me estoy saliendo del foco de la Escritura, porque está diciendo hasta ahora. Ni la habrá, o sea, si en el contexto, en el pasado no lo hubo, hasta ahora, ni tampoco en el futuro lo habrá, entonces me está centrando la acción en un tiempo presente de Cristo. Significa que inmediatamente a algo que le va a acontecer a Jesús, el ahora, está allí centrado lo que es la gran tribulación. Segundo, aparece en Mateo 24, 29, aunque el concepto no aparece, pero aparece exactamente referido a la misma cosa. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es decir, fíjese, va a ocurrir la tribulación e inmediatamente después, o asociado a ello, o junto con ello, o, según el griego, desprendiéndose de ello, ¿verdad? Dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, dice. Es decir, cuando acontezca esta gran tribulación, entonces van a haber una serie de cambios, ¿verdad? En toda la creación como una señal propia de que es el tiempo de esa gran tribulación. Y por último, aparece un pasaje muy claro, está en un texto apocalíptico allí, Apocalipsis 7:14. Usted recordará la escena allí cuando Juan ve una enorme multitud que sube al cielo y le pregunta al ángel, ¿y estos quiénes son? Entonces, no lo sé, dice, bueno, y le explica entonces. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y la sirven día y noche, etcétera, etcétera. Estos vienen de la gran tribulación. Es un grupo enorme de gente que viene de la gran tribulación y junto con ellos han lavado sus vestidos y los blanquearon en la sangre de Cristo. Implica que esa gran tribulación tiene una virtud que es allí
blanquear las ropas de una cantidad enorme de gente que sale de la gran tribulación con ropas blanqueadas. Y el verso 15, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. 3 versículos complicados. ¿Cómo lo interpreta por lo general el resto de la gente? Ahora, es un desafío. Si está tomando nota, si lo sabe cómo es, a futuro para que usted lo revise. En el Evangelio de Mateo, sobre todo, aparecen algunas ilustraciones previas, ¿no? Una es el contexto en Mateo 24, aparecen 3 parábolas. Una es la parábola de los 2 hijos, la parábola de los labradores malvados y la parábola de la fiesta de bodas. 3 ilustraciones que nos están hablando de cosas perdidas que fueron encontradas allí. Es como el preámbulo para entrar al gran tema de la gran tribulación allí. Oh, queda esto aquí, no sé. Oh, aquí abajito, mire, aquí tengo. Oh, muchas gracias. A ver, déjeme pasar aquí primero a otra idea. El Señor, cuando entró a Jerusalén, entregó algunas sentencias sobre el pueblo diciéndole cosas como esta. A ver, eso lo tengo escrito, pero me distrae mucho más seguirme con eso, pero lo explico de esta forma. En el Evangelio encontramos escenas tan bellas como esta. En un principio Jesús se enoja por lo que han hecho los fariseos con el templo. Y dice, la casa de mi padre, ¿verdad? Entonces va a decir ahí el Señor, la habéis convertido en cueva de ladrones. Y es porque la transformaron en un mercader, la casa del Señor. Luego va a decir Jesús, mi casa, casa de oración es. Y en Mateo 23 va a decir, vuestra casa ha quedado desierta. Dice, ¿qué pasó? Dios vivía en la casa. Era la casa del Hijo y ahora es la casa de los fariseos. Dios, el dueño de la casa, ya no vive en la casa, está fuera de la casa. Entonces Jesús va a sentenciar la casa, el templo, que es la casa de Dios, ¿no? Y Dios diciendo, ya no vivo más aquí en esta casa. Porque ¿cuál era el plan de Dios? Una casa no hecha de manos eterna en los cielos, ¿no? Una casa cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una casa donde los ladrillos somos nosotros. No es un templo hecho de piedra, sino es un templo hecho y levantado por Dios a partir de la cruz del Calvario. Era necesario pues que ese viejo templo, un viejo mausoleo enorme, el templo de Herodes ahí, debía ser derrumbado para que no haya nada que distraiga la atención, porque el judaísmo tiene, todo es figura, ¿no? Todo son fiestas, todo se prefigura con algunas cosas, es casi una vida de parábola eso, todo se prefigura en fiestas y símbolos y cosas como esa. Entonces la casa de Dios era un símbolo de la verdadera casa que Dios quería construir en un tiempo. Entonces esa casa debía ser derrumbada para dar inicio a la nueva casa de Dios. Por eso Mateo 23 le dice, ay de vosotros, escribas, y reta a la clase rectora de la casa, para hacerle notar que ellos que tenían el cuidado, protección de la casa, no lo hicieron bien. Entonces ahora Dios le va quitando cosa a cosa. La casa del Padre, la casa del Hijo, ahora es la casa de ustedes. Y luego dice, vuestra casa quedará desierta. Y de cierto os digo que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derrumbada. Y Mateo capítulo 24 comienza entonces con esta frase. 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Veis todo esto? Los discípulos encantados con el edificio, seguramente diciéndole a Pedro, ponte ahí para sacarte la foto. Y qué ornamento, dice el otro evangelio, ¿no? Qué columnas. Estaban maravillados porque era una de las maravillas del mundo antiguo, ¿no? El templo de Herodes, el más magnífico que había en la época. Y Jesús dice, no va a quedar piedra sobre piedra. El concepto judío es que Dios vive ahí. ¿Cómo es posible que la casa de Dios alguien la derrumbe si Dios vive ahí? Eso es imposible. Entonces los discípulos quedaron marcando ocupados, como se dice, ¿no? Quedaron preocupados. Y aparte le preguntan, verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, al frente de Jerusalén allí, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, quedaron preocupados por la conversación de Jesús, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, lea cualquier comentario usted y van a decir que los discípulos están haciendo 3 preguntas, ¿no? ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo será tu venida? ¿Y cuándo será el fin del siglo?
Entonces están preguntando acerca de la segunda venida de Cristo y el fin de la época. Ahora, ¿cuál es el error de esa sola observación? Primero, los discípulos no tienen claro ni la primera venida. ¿Cómo van a preguntar de la segunda venida? Menos todavía, ¿no? No lo saben. El punto es este. La escatología judía, por eso hay que conocer un poco el trasfondo cultural y la teología judía para entender, porque esto está en el contexto del judaísmo y más encima lo escribe Mateo, que Mateo es un judío que escribe para los judíos. Entonces el judaísmo piensa esto. Si Dios vive en esa casa, ¿verdad? Si Dios vive en esa casa, seguramente cuando esa casa la destruyan, va a ser el fin de todos los fines. ¿Por qué? Porque entonces el fin habrá llegado. Es decir, esa casa no se puede destruir nunca, porque Dios es el dueño de la casa. Pero si un día llegara la casa a derrumbarse, ese será el fin de todos los fines. Eso es lo que piensan ellos. ¿Recuerdan el libro de los Hechos cuando le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eran dispensacionalistas, ¿no? Estaban preocupados ellos de pensar cuándo Dios restaura el reino. Y Jesús les responde otra cosa. No les toca a ustedes saber eso, dice, pero van a ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo seréis llenos de... Ahora, Jesús le respondió la pregunta, pero no le respondió el concepto que preguntan ellos, sino que al ser lleno del Espíritu Santo, la pregunta pierde vigencia, no tiene sentido hacerla ahora, ¿no? Entonces, cuando un hombre está lleno del Señor, ya no anda preocupado de ese tipo de situaciones, pero parte de la escatología, ¿cuál era? Dios vive allí, y si algún día ese allí se destruye, ese es el fin. Entonces le preguntan al Señor, como Él dijo que no quedaría piedra sobre piedra, ellos dicen, wow, es el final. Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque el fin del siglo para ellos tiene que ver con que el templo se termina. Pero Jesús no ha hablado del fin del siglo. Jesús lo que ha dicho es que no quedará piedra sobre piedra del edificio. Está hablando que el templo va a ser derrumbado. No está hablando de otra cosa al Señor. Entonces, cuando yo me salgo del tema y le comienzo a agregar elementos que no tiene el texto, comienzo a fabricar entonces una escatología propia, al margen ya de la Escritura, una escatología paralela, ¿no? Que no tiene que ver con la Escritura. ¿Se entiende un poco el enredo? Yo soy complicado para hablar, así que si de repente no entiende, hay momentos para preguntar al final, usted puede preguntar algo allí. Verso 4. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? O sea, nadie los engañe por esta razón. Que nadie los engañe por esta razón. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Es decir, que no sean engañados porque algunos van a venir diciendo que son el Cristo. O sea, cuando oigan que viene alguien que se llama el Cristo, cuidado, cuidado. El Cristo, el ungido, el Mesías, el visionario, ¿no? Ahora, ¿cuál es la historia de esto? Está hablando aquí el Señor cuando los romanos el año 70 destruyeron el templo. A eso se está refiriendo. Porque cuando Él dice que no va a quedar piedra sobre piedra, está hablando cuando el templo de Jerusalén, esa maravilla de Herodes, sería destruida por los romanos. Hay un texto, por ejemplo, miren, el verso 15, si lo tienen en su Biblia, comienza por tanto, otra conjunción interesante. Cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Esta cita es doblemente interesante porque ese el que lea entienda aparece entre paréntesis, ¿verdad? Mire, es la única cita bibliográfica que Jesús dice cuando da un discurso. Es como decir, mire, lo que estoy hablando, búsquelo en Daniel. Lea Daniel y Daniel dice exactamente lo que le estoy explicando, ¿verdad? Y para nosotros resulta un poco sencillo decir, mire, ¿para qué le explico la abominación desoladora? Lea Daniel capítulo 9, allí está lo que estoy tratando de explicar, ¿no? Y Jesús le dice, lean a Daniel, porque Daniel lo dice. Si yo me quedara solo con el texto de Mateo, entonces la pregunta es, ¿cómo interpreto a Daniel para saber cuándo ocurre la abominación desoladora? Porque otra vez, el dispensacionalismo toma el texto y lo pone al final, ¿no? Cuando el templo, se va a construir un tercer templo en Jerusalén y va a venir el anticristo a poner el 666 y el chip y toda la cosa esa cosa. Y no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la abominación de que habló Daniel, que cuando eso acontezca sería el tiempo del fin. Gracias al hermano Lucas, que exactamente el mismo pasaje, pero paralelo, esto se llama Evangelios comparados. Si usted lee Evangelio en Lucas capítulo 21, mire cómo dice Lucas 21, exactamente esta escena. Y va a resultar muy interesante. Capítulo 21, verso 20 de Lucas. El mismo pasaje de Mateo, Lucas así lo explica. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos,
Sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Dice así su Biblia? Ahora, yo no me puedo quedar con Mateo, porque si solamente estoy leyendo Mateo, entonces voy a entender que esa escena puede ocurrir en cualquier momento. Pero como el hermano Lucas ha interpretado a Mateo y lo ha aplicado de una forma especial, él dice, no, eso que dice Mateo, que es lo que dice Daniel, eso ha de acontecer cuando Jerusalén sea rodeada y sea destruida. Es exactamente lo que Jesús está hablando. Porque Mateo dice, no va a quedar piedra, todo va a ser derrumbado. Esa es la visión que tiene Jesús de que el templo tiene que ser cambiado, porque Él va a levantar un nuevo templo, un nuevo edificio. No tiene sentido este edificio ahora, porque el edificio de Dios es diferente ahora. Entonces Lucas va a agregar algo interesante. Dice ahí, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, y eso ocurrió el año 70. 70 después de Cristo. Los romanos rodearon Jerusalén, le echaron abajo. Dice Flavio Josefo, un escritor judío del siglo I, dice que murió casi 1.100.000 personas. Jerusalén no tiene capacidad para tanto. Jerusalén está rodeada por muros. Pero ¿qué hicieron los romanos? Esperaron una Pascua. Está establecido que todos los judíos tienen que ir a Jerusalén a celebrar por lo menos unas 3 mayores fiestas del año. Y cuando van a celebrar la Pascua, entran a la ciudad, cerraron los muros, las puertas, así que la gente quedó atrapada adentro, mucha gente. Entre ellos comenzó una guerra entre 3 facciones que habían para intentar tomar el poder entre ellos, ¿verdad? Quemaron los graneros de comida, desaparecieron los gatos, desaparecieron los perros, los burros, los camellos. Y dice en el libro Guerras, Josefo, que llegó hasta el extremo de que se comieron, una madre cocinó a su hijo, se lo dio a la mitad a las fuerzas romanas y la otra, a ese extremo, ¿no? De llegar a comerse personas. No era la primera vez. Ya el Antiguo Testamento señala cuando fue rodeado Jerusalén por causa de los caldeos, también llegó a pasar algo parecido, ¿no? Entonces, Israel ha sido muy apretado en cosas como esa. Bueno, Lucas, gracias al Señor que interpreta el texto de una forma que no se sale de la exégesis correcta de Mateo 24. Tiene que ver con el templo ese asunto. Bien. Sigo entonces con Mateo. Si tiene su Biblia allí, mire, qué interesante Mateo 24, 5. Porque vendrán muchos en mi nombre. Verso 7, porque se levantará nación contra nación. Y los porques, estas conjunciones se suceden continuamente. Significa que todos esos porque, esa explicación está subordinado a la primera premisa. ¿Cuál es? Que no va a quedar nada del templo. Y estas son las señales que van a ver cuando el templo comience a ser derribado allí. Verso 10, verso 9. Entonces os entregarán a tribulación. ¿Cuándo entonces? Cuando se levante nación contra nación. Mire el verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Nación contra nación, allí estaba el pueblo de Israel contra los romanos, ¿no? Y reino contra reino se refiere a que el reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Es un texto escatológico que lo va a presentar de esa forma, ¿no? Es una lucha, una fuerza de poderes todo lo que aconteció allí, y eso a partir de la cruz. Verso 10. Muchos tropezarán entonces cuando eso esté ocurriendo, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se levantaron muchos. Otra vez lea Josefo, Eusebio de Cesarea, el primer escritor de historia eclesiástica, siglo II, y va a encontrar que un fenómeno que ocurrió y que ocurre en los momentos de crisis, ¿no? Se levantan profetas intentando animar al pueblo, pero con profecías que no tienen ni un fundamento por la Escritura. Entonces se levantaron falsos mesías diciendo, no, Dios no va a permitir. ¿Cómo? Dios vive en la casa. ¿Cómo se te ocurre que Dios va a permitir eso? Así que cuando los romanos rodearon Jerusalén, se escondieron en el templo porque esa casa era inviolable. ¿Qué hicieron los romanos? Incendiaron la casa y la derrumbaron. O sea, pasó lo que no pensaban porque seguían pensando que Dios vive allí. Todavía estuvo en el muro de los lamentos en Israel. Y el judaísmo sigue pensando que Dios vive en el muro. Es el muro más sagrado que hay en todo Israel. Ahí donde ponen papelito entre medio, con la kipá de negro, vestidos, están ahí orando en la piedra todo el tiempo, ¿verdad? Porque para ellos, como arriba hay una mezquita musulmana, ¿verdad? Donde estaba el antiguo templo de Herodes, todo fue derrumbado excepto el rectángulo donde aparece allí el templo arriba, que ahora es un asunto árabe que hay ahí, musulmán. Y el muro de los lamentos es el único lugar original que queda allí intocable, y eso lo transformaron en el muro de los lamentos, o el muro de la oración.
Según ellos, Dios sigue viviendo ahí. Por eso es el muro más sagrado que tienen los judíos todavía. Sin embargo, Jesús, ¿qué fue lo que dijo? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribado de eso. Bien. Ahora, cuando fue rodeado el lugar, se levantaron profetas diciendo, no nos va a pasar eso aquí, porque Dios no lo va a permitir porque Dios vive ahí. Pero Dios ya había dicho, vuestra casa va a quedar desierta, vuestra casa. Ya no es la casa de mi padre, ya no es mi casa, ahora es vuestra casa. O sea, si es vuestra casa, defended vuestra casa. ¿Qué pasó? El año 70 no quedó nada. ¿Cómo lo sentenció Jesús diciendo, de cierto, de cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado? Mas el que persevera hasta el fin, verso 13, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Déjeme explicarle el texto este. Y será predicado no el evangelio, será predicado este evangelio. La palabra evangelio significa buena nueva. Cuando esta buena noticia de que este templo tiene que ser destruido porque voy a levantar un nuevo templo, cuando eso sea predicado a todo el mundo, entonces viene el fin. ¿Cuál es el fin? El fin propio de que este templo debe ser destruido porque el nuevo templo ya ha sido levantado. Entonces, otra vez, quedamos con la incógnita, ¿cuándo comienza entonces el proceso ¿no? Yo hago que los alumnos estudien el texto en griego, y es interesante porque dice allí, no es predicado el evangelio. Entonces nosotros decimos, bueno, el evangelio hay que predicarlo a todo el mundo. Pero el contexto dice ser predicado, la palabra evangelio significa buena noticia, ¿no? Euangelos, buena, ángelos, significa eso, noticia, ángelos, ángel, la raíz en griego, o sea, una buena noticia, una buena nueva. Entonces la palabra evangelio es buena nueva. Cuando se predica esta buena nueva, ¿verdad? A todo el mundo, ¿cuál es la buena nueva que se va a predicar? De que Dios ha levantado un templo nuevo. Una de las cosas que a Jesús le acusaron cuando estuvo en el pretorio romano el día del juicio al final, lo acusaron de este. Dice, dijo que puede derribar el templo y en 3 días levantar uno nuevo, ¿verdad? Lo acusaron, Juan 2.13, el primer limpiamiento del templo, Juan 11.55, el último limpiamiento del templo. Lo siguen acusando exactamente de lo mismo. La gente le quedó en la mente las palabras de Jesús que él dijo, yo en 3 días levanto un templo nuevo. ¿Cómo? Dice, 47 años hemos demorado en levantarlo y en 3 días. No, dice, este es un profeta que no entiende la cosa. Pero dice el texto, pero Jesús se refería al templo de su cuerpo. Ahora bien, ese nuevo templo que se va a levantar solo tiene razón porque Jesús muere y resucita y Él levanta un edificio no hecho de manos, dice la Escritura. La nueva casa de Dios se compone de gente lavada y remida por la sangre de Jesús, ¿no? Esa es la nueva iglesia del Señor. Bien, pero para que eso ocurra, el viejo axioma, el viejo mausoleo, el viejo templo, que era la gran distracción del judaísmo, tiene que ser echado abajo. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido, pues. Ahora, si Jesús no muere en el Calvario y no resucita, entonces no hay para qué destruir el templo. Porque en la mentalidad judía Dios vive ahí, déjenlo que siga pensando que Dios vive allí. Pero el hecho que Jesús muere y resucita, no tiene sentido eso. No tiene sentido la circuncisión, no tiene sentido. Todo lo que hacemos de fórmulas del Antiguo Testamento no tiene sentido. ¿Por qué? Porque de modo que aquel que está en Cristo es nueva creación. Las cosas viejas han pasado y todas Dios las ha hecho ahora nuevas en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, dice, es nueva creación. Bien, entonces vendrá el fin. Verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y ya vimos el texto paralelo en Lucas, ¿no? Se refiere a Jerusalén rodeada de ejércitos. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Hay un texto interesante de varios autores antiguos, entre ellos Josefo, Eusebio, dicen de que, advertidos por una profecía del Señor, arrancaron a las ciudades al otro lado del Jordán, que es un lugar que se llama Decápolis, una ciudad llamada Peya. Peya es una de las 10 ciudades de Decápolis que está al lado oriental del Jordán. Es una ciudad no judía, sino una ciudad romana. Arrancaron a esa ciudad los que, advertidos por la profecía de Jesús,
se pudieron salvar. Porque cuando los romanos rodearon la ciudad y cerraron las puertas, ya nadie pudo escapar. Pero aquellos que, advertidos por la palabra de Jesús, lo entendieron, escaparon, huyeron y se salvaron. Eso dice, Josefo no era cristiano, Josefo es un escritor judío. Ahora, que lo diga los cristianos, dice, bueno, los cristianos dicen cualquier cosa, ¿no? Pero que lo diga alguien no cristiano, dice, es como para darle crédito. Eso es lo que el mundo de la época, cómo vio la escena entre ellos. Bien. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de la casa. O sea, cuando se entere que esto comienza, arranque de inmediato. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar la capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Es grave lo que va a pasar. Iba Jesús con la cruz al Gólgota y unas señoras tratando de agüenarse con Jesús le dicen, bienaventurados los pechos que te dieron de mamar. Unas señoras que habían al lado como poniéndose triste porque Jesús, el hijo de María, va a ser colgado allí en el Gólgota. Y Jesús se da vuelta y hasta parece poco cortés con las damas, ¿no? Y le dice, llorad por vosotras mismas, dice. Wow, si le están tirando un cumplido y él responde así, ¿no? Entonces, las mujeres le están diciendo, wow, bienaventurados los pechos que te dieron de mamar, como diciendo, tienen compasión, misericordia de Jesús. Y Jesús se da vuelta y dice, no, lloren por ustedes, lo que a mí me va a pasar, esto está escrito que va a pasar así. Pero lo que a ustedes les va a pasar, eso ni siquiera se imaginan lo que viene. Llorad por vosotras mismas, dice. Wow. Eso mientras iba Jesús camino al Gólgota pasa eso. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra vida no sea en invierno en día de reposo. Porque, verso 21, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido del principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y aquí viene uno de los primeros textos claves entonces. ¿A qué se refería el Señor con esto de la gran tribulación? Tengo un texto ahí, no sé si se alcanza a ver, sí. Vuestra casa, bueno, ahí tengo los textos en paralelo que he estado conversando, debía haber estado con esto aquí, pero a ver si digo... Tengo todos los textos en Mateo, Marcos y Lucas, trabajamos mucho lo que es evangelios comparados para saber, no me basta quedarme con una sola versión, sino que tengo que sacar la otra para ver exactamente cuál es el texto ahí, ¿no? Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Fíjese cómo lo pone Marcos allí. ¿Lo alcanzan a leer bien ahí detrás? Ya. ¿Y el texto de Lucas? Lo que está puesto en color es exactamente como lo dice el otro evangelio al lado, ¿no? Para comparar un poco esta diferencia de texto que hay entre uno y otro, para ver cuál es el énfasis correcto que nosotros debiéramos de sacar de estas palabras del evangelio. Habrá terremotos en diferentes... Entonces estamos esperando terremotos. ¿Ves que hay un terremoto? Algunos se alegran diciendo, wow, está escrito. La palabra terremoto en griego es seismos, sismo. Y no solo se refiere a un temblor de tierra, sino también significa convulsión de gentes, la palabra sismo. Sismo no tiene que ver solo con que la tierra se mueve, sino que tiene que ver con un montón de gente desorientada que no haya que hacer. Seismos. Y ese es el vocablo que usa en griego. Entonces dice, habrá pestes, hambres y convulsión de gente. O sea, algo va a pasar. Por eso que dice, habrá guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y está hablando de algo terrible que está aconteciendo, donde un reino está tratando de tomar el lugar que corresponde aquí entre los salvados, y otro reino que está resistiéndose y diciendo, no, aquí no entra el nuevo rey en esto, ¿no? ¿Cómo lo pinta Apocalipsis capítulo 12? Cuando la mujer estuvo a punto de dar a luz al hijo, ¿recuerda? El dragón se levantó para intentar matar a la mujer y matar al niño. Bueno, ese drama que aparece allí, que es el drama que aparece en Mateo 2:16, cuando dice que Herodes, ¿verdad?, advertido por los magos que ya venía el Señor, crea un edicto para mandar matar a todos los niños menores de 2 años. O sea, que un rey se atreva a crear un edicto para matar no a cualquier niño, sino al Hijo de Dios. Eso debía estar escrito en la profecía. Pues estaba escrito en la profecía, eso que sería de esa forma, ¿no? Por eso que el ángel le advierte a José y María que se vayan a Egipto allí. Bueno, todo eso está escrito. Significa que el hecho de que Cristo venga a vivir entre nosotros, no crea que fue tan sencillo. El infierno mismo se opuso del principio para que eso ocurriera. Esta guerra, que la escatología siempre intenta pintarlo con muchos colores, este es un pasaje escatológico, ¿no? Mateo 24. No se puede leer el texto como se lee cualquier texto, cualquier pasaje de la Biblia. Es complicado. Ya vemos el efecto de Lucas interpretando a Mateo. Una de las reglas de exégesis en teología es que
la misma Biblia dice, no se puede quitar ni agregar nada a la Escritura. Eso es palabra de Dios y ahí está. Nosotros hablamos de la inerrancia de las Escrituras, o sea, tanto verbal como plenaria. Es decir, es inspirado y es palabra de Dios. Ahí está, no se puede tocar, ahí está. La pregunta es, si Mateo dice, cuando viereis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, y el mismo pasaje, Lucas lo interpreta y dice, por tanto, cuando veáis Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su fin ha llegado. Completamente diferente. No tiene las mismas palabras, no usa los mismos vocablos, el efecto que está produciendo, está explicando el texto de Mateo, pero si es inspirado lo de Mateo, ¿por qué Lucas cambia, interpreta y aplica el texto? Eso. Digo, es una gran discusión de repente saber cuál es el texto original entonces que nosotros tenemos acá. Ahora, a Dios le ha agradado dejar una explicación en boca de Lucas, porque si Lucas no hubiera escrito ese texto, todavía estamos esperando que en Jerusalén pasen cosas, ¿no? Estamos esperando el tercer templo, estamos esperando una serie de cosas por ahí que en la Escritura no aparece eso, no sale eso, ¿no? Es parte de lo que es el dispensacionalismo eso. Se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres, se comieron unos a otros en Jerusalén, ¿no? Dice Josefo que murió más gente a mano de los judíos que judíos mataron a los romanos. Entre ellos se mataron, ¿no? Mucho más gente de lo que mataban 5.000 judíos al día cuando escapaban por los muros, tanto que los crucificaban y faltó madera para crucificarlos. Los bosques cercanos fueron talados de tal forma que ya no había árboles donde seguir empalando a judíos, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Colocaban de a dos en cada palo de repente, porque no había madera. Ahora, esa visión catastrófica, no tenemos suficiente imaginación para tratar de imaginarnos cómo fue eso. Ni siquiera el holocausto judío, porque ahí fueron los alemanes en contra de los judíos y mataron millones. Pero esto aconteció por la vía de la desobediencia hacia el Señor y fue una palabra de Cristo sobre un pueblo. Y fue algo muy diferente lo que allí pasó. Y Jesús está diciendo esto, pestes, hambres, sismos, etc. Pero todo esto no es más que el principio de dolores. Tengo entonces otro texto más, y es aquí. Entonces os entregarán a tribulación. Bueno, sigo con el texto que tengo ahí. El verso 21. Entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Cuál es esa gran tribulación a la cual Jesús está aludiendo? Es precisamente a su muerte. Es decir, si la muerte de Jesús no ha de acontecer, no derrumben el templo, no tiene sentido. Pero el templo se ha de derrumbar como una condición natural y propia de que Cristo, una vez muerto en la cruz, ya no tiene sentido el antiguo pacto. Y el templo entonces debe ser derrumbado allí. Ahora, vamos a Apocalipsis 7:14 de inmediato para explicar tal vez mejor el texto. Apocalipsis es un texto interesante porque va a decirnos lo siguiente. Dice el verso 14, y yo dije, Señor, tú lo sabes. Está hablando Juan con un ángel. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, salir de la gran tribulación es sinónimo de salir de allí con las ropas emblanquecidas. O sea, ¿qué puede hacer que un creyente, sus ropas sean emblanquecidas en la sangre del Cordero, y eso lo faculta para estar limpio? Y dice el verso 15, por esto están delante del trono de Dios. O sea, ¿por qué están delante del trono de Dios? Porque sus ropas han sido emblanquecidas en la sangre del Cordero y han salido de la gran tribulación. Significa que la gran tribulación está asociada a un cordero que muere allí, y hay un grupo de personas que han pasado por el proceso y sus ropas han sido emblanquecidas, y eso les da derecho a estar delante del trono y servir a Dios día y noche. Es decir, ¿qué es lo que hace que un creyente esté delante de Dios todo el tiempo? Es que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Ahora, lo que el texto está diciendo es dramático, porque entonces el vocablo gran tribulación no se refiere a un evento futuro. Recuerde que en palabra de Jesús dice, el que no hubo en el pasado, hasta ahora no lo habrá,
ni lo habrá en el futuro. Significa que en el futuro no habrá una cosa tan grave como lo que ya ha pasado en el pasado, ni en el pasado más lejano tampoco ocurrió algo tan grave como lo que pasó en el tiempo presente de Jesús. ¿Qué es eso? El sermón de Mateo 24, Jesús lo dice la noche anterior que él fue tomado preso y crucificado el día viernes. Esto está aconteciendo ahí el día martes y Jesús fue tomado el día viernes. Ahora, cuando él está diciendo una gran tribulación que no ha habido hasta ahora, él se está adelantando a su propia muerte, diciendo de que él va a morir y lo que él va a sufrir, lo que él va a experimentar en la cruz del Calvario, va a ser tan grave, tan grande, que nadie podría entenderlo excepto él, ¿no? Pero el hecho de que él pase por ese proceso significa que todos los que pasen en él, porque en él hemos muerto nosotros, y ahí sale una multitud de gente con sus ropas lavadas en la sangre de Jesús. De modo que la gran tribulación no está referida a un hecho futuro. Otra vez, tengo abundantes textos para pensar que eso tiene que ver con el tiempo de Jesús y se refiere al sacrificio de Cristo. O sea, sin cruz, sin muerte de Jesús, no existe futuro. Y tampoco hay pasado, ¿no? Cristo es el elemento hermenéutico, es la forma de interpretar los tiempos. Si no entiendo la obra de Jesús, no entendería entonces cómo fue que ocurrió lo que pasó allí en el Calvario. Dice, bueno, tengo un texto, a ver, no sé si lo tengo aquí mismo más adelante, mire. Bueno, explico el texto de Daniel. Hice un trabajo años atrás, no sé si lo tengo aquí. La abominación desoladora. Pero hice una comparación a ver, todos los santos que salen de la gran tribulación con los santos de la iglesia ahora a través de todo el Nuevo Testamento y son exactamente las mismas personas. Déjeme ir al tercer texto entonces. El verso 29 de Mateo dice allí: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, en el original significa eso, juntamente con o desprendiéndose de, por eso dice inmediatamente después, o sea, no lo puedo separar, están juntos, necesariamente juntos, pero inmediatamente después de consumado el hecho de la gran tribulación, dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y eso muchos autores lo refieren a el tiempo postrero, final, cuando el sol se va a esconder, la luna en sangre y toda esa cosa. Pero mire, si repasamos otra vez el día que Jesús murió en el Calvario, vamos a encontrar fenómenos tan extraordinarios. El propio Mateo 26, está diciéndonos aquí el Señor, perdón, déjeme ir al 27, verso 50 por ahí. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechos, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ahora, hubo un terremoto muy grande cuando Jesús muere, tanto que los sepulcros se abren. Eso fue el viernes. Al otro día, el Shabbat, nadie va a los cementerios, es un día de descanso, pero el domingo temprano hay una réplica del temblor, y los muertos cuyas lápidas quedaron abiertas, salieron los muertos caminando por la ciudad. Es decir, si lo que ocurre en el Gólgota, alguien dice, bueno, pero es un grupo de evangélicos, ¿no? Los evangélicos creen cualquier cosa. La alta crítica dice hoy día lo siguiente: la resurrección nunca ocurrió, nunca. Ese es un cuento que se escribió para complacer a un grupo de señoras histéricas que llegaron a la tumba, y como el cuerpo lo raptaron, entonces hubo que crear la doctrina de la resurrección para seguir con esta fe popular. Eso no es lo que la Biblia dice, ¿no? O sea, si Jesús no resucitó, dice San Pablo, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Ahora bien, Jesús murió y Jesús resucitó. Claro que sí, ese es un hecho
que no lo podíamos poner en duda. Sin embargo, el hecho de que el Señor haya muerto en la cruz, y no quedó solamente en un grupo de cristianos que todos lo creen, sino que el propio centurión que estaba cuidándole creyó y dijo al centurión esto: verdaderamente este era hijo de Dios. ¡Wow! Quedó sorprendido. Ahora, puede que alguien viva al otro lado de la ciudad, diga, bueno, cuelgan tanta gente en el que ni siquiera me entero que murió en el Gólgota. Pero encontraron a don Jacobo, el dueño de la panadería, que lo enterraron el año pasado, está en el negocio otra vez. Porque dice la Escritura que los santos salieron caminando por la calle y la gente los vio. O sea, una cantidad de muertos. No salieron como estos zombies de las películas, ¿no? Salieron como personas plenamente restauradas y vuelven a sus hogares. Entonces, un gnóstico, un incrédulo, un ateo, alguien que no cree para nada en nada, ¿qué habría pensado cuando ve a don Jacobo, que lo habían enterrado hace 2 años, y está en la casa jugando con sus nietos ahí? ¿Cómo explica eso? Ahora, no quedó esto encerrado en los cristianos. Dios dio testimonio al mundo entero que esto iba a acontecer. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, desafía a Roma diciéndole esto: vean en vuestros propios anales qué fue lo que ocurrió ese día. Dice el Evangelio de Mateo esto, que cuando Jesús murió, hubo, dice, tinieblas en la tierra por 3 horas. 3 horas tinieblas. La crítica dice, eso fue un eclipse. Falso. Porque era época de Pascua, hay luna llena y no hay eclipses cuando hay luna llena. Primero. Segundo, si hubiera habido un eclipse, el de mayor duración dura 3 minutos 15 segundos. Este duró 3 horas. No era un eclipse. Ahora, cuando él le dice a los romanos, busquen en vuestros anales, en vuestros libros, es decir, hasta Roma se sintió el terremoto. Hasta en Roma se dieron cuenta que toda la tierra, dice Mateo, entró en oscuridad. No quedó el testimonio entre un grupo de creyentes. No fue un eclipse que puso en oscuridad Jerusalén, sino que el mundo entero se enteró. Puede que alguien no le haya tomado sentido y diga, bueno, se oscureció porque nubes. Pero en todo el mundo aconteció eso. El Señor no se quedó sin testimonio. La gente lo supo. Entonces, cuando dice el Evangelio, ¿no?, las estrellas caerán del cielo. Mire, Hechos capítulo 2, lo hemos leído muchas veces. Un texto pentecostal bellísimo, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo fue derramado y la gente comenzó a hablar en nuevas lenguas. Y Pedro dice, esto es lo anunciado por Joel, que en los posteros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. Ok. Si usted compara esa predicación de Pedro con el texto de Joel, va a encontrar lo siguiente, que en Joel dice esto: habrá un juicio tan grande que la luna se va a avergonzar y el sol no dará su resplandor. Y luego de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cómo es eso?, dice uno. Joel está colocando exactamente el orden en que las cosas ocurrieron. Joel está diciendo, habrá un juicio primero, donde el sol, es un hebraísmo, un simbolismo judío que está diciendo allí que la lumbrera mayor, el hombre quedará en tinieblas, atontado, no sabrá cómo ocurre, la luna a oscuras como la lumbrera mayor del día, dice Génesis, y la lumbrera, la luna de noche allí para dirigir, para guiar, ambos van a quedar allí en tinieblas. ¿Qué fue lo que ocurrió ese día tan grande? Entonces dice el texto, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Es decir, con la muerte de Jesús, el cosmos, el universo entero fue tocado. No cree que Jesús murió en la cruz, pues dice, papá, perdónalos, no saben, y el grupito que estaba ahí recibió el perdón de Dios. No, fue una obra tan grande que la creación misma se alineó ese día a la obra de Cristo en el Calvario. ¿Por qué esto es tan perfecto? Que un astro no se corre para un lado y la luna sigue dando vuelta y todo está en perfecta armonía. Hay alguien que está controlando, y la verdad es que los mismos cielos y la creación misma, ¿no? Jesús tiene el control de todas las cosas. Pero ese día en que Jesús muere allí en la cruz, fíjese, haciendo un ensayo tiempo atrás, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Dios apagó la luz ese día? Fue algo que quedó en secreto entre el Hijo y el Padre, nada más, ¿no? Dice la Escritura que cuando bajaron las tinieblas allí, y hubo oscuridad en toda la tierra, Jesús, antes de entregar al Espíritu del Señor, dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Recuerda esas palabras? Ahora, dice el Evangelio esto, que Jesús todo lo sabe. Porque Juan capítulo 5, todo el poder Dios se lo ha dado al Hijo. El Hijo ve todo lo que ve hacer al Padre.
El Hijo tiene todo el conocimiento del Padre. Por eso lo quieren colgar ahí, ¿no? Porque Jesús se hace igual al Padre. Las cualidades omnipotente, omnividente, omnisciente de Jesús siempre fue Dios, nunca dejó de ser Dios. Es Dios con nosotros, dice la Escritura. Dios, ¿verdad? Todopoderoso, nuestro gran Señor y Dios. Si todo lo sabe, ¿por qué pregunta en la cruz, Padre, Padre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? Dice el texto de Mateo que ese día de la cruz, que iba a pasar ahí, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de mi Padre lo saben. Pero según Mateo, da a entender de que el Hijo lo sabe, porque el Hijo sabe de que Él sabe que los ángeles no saben. Luego Jesús lo sabe. Pero Marcos agrega una frase interesante. Ni aún el Hijo lo sabe. Y esa frase la tiene solamente Marcos. Y yo orando al Señor no entiendo por qué. Si Jesús todo lo sabe, ¿por qué Marcos se atreve a decir que hay algo que Jesús no sabe? Y venía a mi memoria esa palabra de Jesús que Él dice entonces, Padre, Padre, ¿por qué? ¿Por qué? Aunque Él sabe que va a ir a la cruz a morir por nosotros, Él no sabe que en ese intento de la cruz hay algo que Él no sabe y no ha experimentado aún. ¿Qué es? De que el momento de la cruz Él va a llevar toda la carga nuestra en la cruz del Calvario. Toda. Él sabe que viene como el Cordero. El Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Así que Jesús lo sabe, Juan lo sabe, los discípulos lo saben. Que Él va a morir un día en la cruz, ¿verdad? Claro. Pero hay algo que Jesús no sabe. Cuando dice, Padre, ¿por qué? Y Él no sabe que esa relación, yo y papá somos uno. Somos uno. Al extremo, mire, usted ha leído la oración del Padre Nuestro, Mateo 6, ¿no? ¿Ha leído el Padre Nuestro de Lucas 11? Léalo, es interesante, un paralelo, pero hay una diferencia entre los dos. Jesús dijo, cuando oren, oren así, Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro. Dice, yo y mi Padre, vuestro Padre de Dios. Nunca dijo nuestro Padre, Jesús, nunca. Hay una diferencia, no es solamente un problema semántico que hay aquí, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué esta sutileza? No. Es que Jesús marca la pauta en decir que Él, como Hijo de Dios, es único. Él es el dueño de la casa, eterno de siempre, y nosotros somos añadidos, arrendatarios. Hemos llegado a una casa como préstamos, añadidos a la casa de Dios. Pero el Hijo permanece para siempre. Y Él marca la diferencia. Yo y mi Padre somos uno, cosa que nosotros nunca podríamos decir. Podemos orar a Dios, nuestro Padre. Pero Jesús no se confunde en decir nuestro Padre. No, mi Padre, vuestro Padre. Pero nunca nuestro Padre. Y esa diferencia, cuidado, en el Evangelio aparece, ¿no? Si usted lo lee cuidadosamente va a notar que esas diferencias están puestas por una razón. Porque Jesús y el Padre son uno solo. Y cuando llega a la cruz dice, Padre, ¿por qué? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué estoy solo? Y tal vez eso nunca Jesús lo reparó, de que el sacrificio de la cruz implicaba la absoluta soledad de Cristo, muriendo solo, sin la ayuda de nadie, aunque dijo antes, puedo pedirle a mi Padre 3 legiones de ángeles y me la daría, ¿no? Pero la cruz del Calvario va solo. Y sabe que el Padre va solo. Y en ese intento del Cristo muriendo en la cruz, papá Dios dice, esto queda entre el Hijo y yo. Y apagó el interruptor, ¡chic! Por 3 horas la tierra estuvo oscura. Nadie supo qué pasó, excepto el Hijo, que fue el momento en que él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa visión la toma Juan en Apocalipsis. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido, la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. Y comienza a hablar de esta gran multitud de salvados que han pasado por la cruz de Cristo. Es su tribulación, no la mía. Él muere por mí, yo no he muerto ahí. Cristo murió por mí. Pero cuando yo entiendo que su sacrificio era inclusivo, me incluía, yo estaba ahí en Cristo muriendo por mí, eso es pasar por el sacrificio de Cristo. Si no pasamos por el sacrificio de Jesús, las ropas no están blancas en la sangre del Cordero y no podríamos nunca jamás servir a Dios. En la iglesia están los que Él invita, no los que se invitan solo. Es la gente que Jesús ha lavado en su sangre. Bien, puedo continuar con el tema dándole más, pero mire, en síntesis, son 3 versículos maravillosos. Si entendemos correctamente la profecía de Mateo capítulo 24,
que no se relaciona con hechos futuros. Nunca aparece el vocablo acerca de la segunda venida de Cristo en el texto. No sale. He discutido con algunos profesores que me dicen, no, pero el vocablo epifanía, venida, parusía, venida, aparece ahí relacionado a la venida de Cristo. Hay un autor que es clásico entre nosotros, Dwight Pentecost, escribe un libro que se llama Evento del Porvenir, un volumen de 800 páginas. El tipo dice esto: el vocablo en griego parusía siempre se refiere a la segunda venida de Cristo. Ese es un error. Cualquiera que sabe griego, o busca en un diccionario, o busca en la interlineal de Francisco La Cueva, o Alan Nestlé, que es la versión griega con el aparato crítico abajo, va a encontrar lo siguiente: que el vocablo griego parusía se traduce simplemente venida, venida. Y el contexto determina a qué venida se refiere. El griego actúa así. Entonces, cuando Pablo dice, por ejemplo, mucho me alegré con la venida de Estéfanes, mucho me alegré con la venida de Timoteo, no está hablando de la segunda venida de Timoteo, está hablando simplemente que me alegré con la parusía, con la venida. Entonces el vocablo no es exclusivo de la segunda venida, porque el vocablo parusía aparece en Mateo 24. Entonces cuando Jesús dice que Él viene o viniendo en las nubes, está pensando entonces que es la segunda venida de Cristo. No, el vocablo parusía significa venida. El contexto determina en qué uso específico se le da al vocablo. Resumen, en todo Mateo 24 nunca habla de la venida de Jesús. Aun cuando la venida de Jesús es una doctrina cardinal de la Escritura, porque Él dijo que vendría, y hay suficientes versículos en la Biblia que nos hablan de que Él viene otra vez. Sin embargo, Mateo 24 está referido exclusivamente a la destrucción del templo, y eso como consecuencia de que Cristo debía morir en la cruz. Es decir, toda la historia comienza en la cruz del Calvario. Sin cruz, no hay para qué derrumbar el templo. Sin cruz, ¿para qué el cristianismo si el judaísmo entonces es suficiente? Porque tiene la Torá, tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué la necesidad de un cambio? Mateo 23 otra vez, Jesús reprende a la clase rectora porque no cumplió. Dios se busca entonces un nuevo pueblo. Levantan una nueva casa y pasan por un nuevo sacrificio. Y la sangre del Antiguo Testamento, que no limpiaba las conciencias, y todos los días había que hacer un nuevo sacrificio, el de Cristo hecho una vez y para siempre, dice la Escritura, es suficiente para librarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo lo va a pintar Jesús de esa forma? Diciéndole a los rectores, a los dueños de ese edificio de Herodes, diciéndole, yo les voy a derrumbar la casa, para que no sigan nunca más con el punto de que Moisés no tiene parte en este asunto. Esto no es Moisés, esto es Jesús. Entonces, ¿cómo Jesús les quita la entretención que tenían? Dice, la casa no quedará piedras. ¿Qué piensa el judaísmo de eso? Dios vive ahí, Dios no lo permitirá. Dios lo permitió simplemente porque Él no vive ahí. Y esa casa fue demolida como cualquier casa en Jerusalén, como cualquier casa. Estuvo en esa escena maravillosa de Juan 5, el paralítico sanado en Betesda. Está junto a la calle que se llama el Vía Crucis ahí. Hay un templo católico ahí ahora, de piedra. Pero 10 metros más abajo, excavando, está allí todavía los estanques del tiempo de Jesús. 10 metros. Excavando 10 metros para abajo, hay túneles y calles originales del tiempo de Jesús, pero cuando los romanos derrumbaron la ciudad, quedó un alto de escombros y sobre los escombros se construyó la ciudad nueva de Jerusalén. Pero la antigua ciudad de Jerusalén está bajo tierra. Entonces, cuando usted lo inviten a un tour en Jerusalén para comer en el aposento alto donde Jesús practicó la cena, eso es solamente una propaganda de una agencia de turismo, porque nadie sabe dónde quedó. Los romanos hicieron tal trabajo que el mapa se borró de Jerusalén sin saber dónde quedaba qué calle. Pero hoy la arqueología está descubriendo esas calles originales por debajo y ahí están, 10 metros más abajo, ahí están. Y Jesús dijo, de cierto os digo. Es un hebraísmo para decir, el judío habla la verdad porque tiene la Torá, que es la verdad. Cuando quiere decir una verdad sobre la verdad, dice de cierto, ¿no? Amén, amén, en latín. Telei, telei, en verdad, en verdad. Nosotros no sabemos los españoles, los latinos, cómo decir. ¿Ves que tratamos de decir una verdad como esa la embarramos, ¿no? Nosotros decimos, por ejemplo, mira, hablando verdad, significa que antes hablamos mentira, ¿no? Mira, vamos a hablar en serio ahora,
Dice que antes hablábamos lecera. Entonces, mire, vamos a ponernos serios ahora. Mire, hablando, diciendo la verdad ahora. Entonces, ¿ves que tratamos de decir que voy a decir una verdad grande? Trato de anular lo anterior y con eso ya embarré lo que quería decir. Los hebreos no tienen esa forma de hablar. Ellos hablan la verdad sobre la verdad. Entonces, en verdad os digo. Y con eso Jesús está diciendo, ¿cuál es la verdad que ustedes creen? Dios vive aquí. Bien, yo le voy a decir una verdad sobre esa verdad. De esto no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribado. Eso fue lo que le impresionó a los discípulos. Aparte le dijeron, Señor, dinos, ¿cuándo ocurrirá esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús no está hablando de eso. Jesús está diciendo que el templo va a ser derrumbado. ¿Por qué razón? Porque Él va a morir en la cruz del Calvario. Nunca lo entendieron los discípulos eso. ¿Cómo van a estar hablando de la segunda venida si ni siquiera tienen clara la primera venida de Jesús, no? Nadie. Colgaron a Jesús y andaban arrancando ellos. No sabían. Lo entendieron después de Pentecostés, que eso era lo que Jesús les había dicho que acontecería, ¿no? Así que bueno, dejo esta visión, escribí un texto sobre esto, hermanos, sin pretender hacer ninguna polémica sobre eso, pero digo, para mí Mateo 24 es la llamada piedra roseta. Es decir, si yo interpreto correctamente Mateo 24, con todas las herramientas de hermenéutica, todas las herramientas del texto griego, de gramática, cómo se construyen las oraciones en el original, voy a descubrir de que hay una herramienta poderosa para, siguiendo exactamente el mismo sentido, interpretar la escritura después. Tenemos en escatología un panorama tan fantasioso que yo le digo desde ya, no hace justicia a la verdad de la Biblia. Llega a ser vergonzoso, la verdad que sí. Pone en jaque la doctrina, la palabra de Dios, el dispensacionalismo. Para mí es una herejía. Yo enseñé ese ramo por 6 años en el instituto. Le doy solamente un ejemplo. Se dice que Apocalipsis está escrito en una forma lineal, los acontecimientos ocurren uno tras otro. Entonces, Apocalipsis 4.1, cuando el ángel le dice a Juan, subid acá, ¡pum!, es un rapto. 6.9, aparece un grupo de santos bajo el altar orando, allá. 7.14, aparecen ahí arriba, otra vez saliendo de la gran tribulación. El 24, Apocalipsis, aparecen en la reina del cielo. Y cada uno de estos es un rapto, es una resurrección. Entonces, la resurrección no es un acto, sino un evento. No ocurre en un momento, sino la suma de los varios. Eso es la resurrección. Eso llega a plantear el dispensacionalismo. La gran pregunta es, cuando yo analizo doctrinalmente la resurrección de los muertos, ¿puedo llegar a esa propuesta para decir que eso es lo que la Escritura dice? No tengo cómo afirmar eso. ¿Por qué? Porque será en un momento, será en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se va a tocar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Está hablando de un momento rápido, que nadie se dará cuenta porque será así, como un rayo la venida del Señor, la resurrección de los muertos. Y no es algo que va a tardar 7 años. Entonces, es una muestra. Pero digo, todo lo que encuentro entre medio, no tengo cómo explicarlo en teología eso. Luego es una especulación filosófica. Eso no es teología y lo único que contribuye es nada más a crear confusión dentro de los cristianos. Por eso que hay tantas escuelas de interpretación de Apocalipsis, ¿no? Tenemos que volver a lo sencillo. Volvamos a las palabras de Jesús. Volvamos, mire, yo los desafío, estudien en el Instituto Bíblico, tomen libros, lea, si es posible aprende idiomas, gramática, pero lea. No es por tratar de obstaculizar la forma que tenemos de adorar al Señor, no. Pero mire, si Dios nos llama a esto, que es serio, tomemos las herramientas serias para esto. Usted tiene varias Biblias que salen en el mercado hoy día. Hoy día Dios es neutro. Con esto del poder de las mujeres que andan reclamando a cada rato, entonces Dios ya no es hombre, ahora es mujer. Y hay versiones donde Dios es neutro. Entonces usted puede, un hombre o mujer, comprar la Biblia y hasta ese extremo hemos llegado. O sea, para la Escritura la hemos diluido y hay una versión para cada tipo de persona ahora. Lo que tenemos que hacer nosotros, tome todas las versiones, compárelas, contrástelas, haga evangelios comparados. Compare la Escritura, compare una versión y otra, y se va a dar cuenta que hay versiones que no están bien hechas. Y dice cosas completamente contrarias allí. Daniel 9:27, una Biblia dice, y firmará el pacto con muchos, Cristo firmará el pacto con muchos, y la otra versión dice, y el anticristo firmará el pacto con muchos. Es el mismo versículo, y para uno es Cristo y para otro el anticristo. ¿De dónde sacaron eso?
Bueno, tenemos Biblias así de equivocadas, ¿no? Entonces, cómprese una Biblia buena, recomiéndelo a Reina Valera, siempre, en la más cercana al texto original. Pero le recomiendo lo siguiente, sobre todo en materia de escatología, ¿no? Búsquese un buen libro, una buena Biblia y unas buenas herramientas. Termino con esto. Dios fue sabio en colocar Apocalipsis al final del libro. ¿Sabe qué pensó Dios? Mis hijitos se van a leer todo el libro primero. Y cuando lleguen a Apocalipsis, van a entender historia, teología, doctrina, iglesias, Espíritu Santo, ministerios, dones, talentos. Y cuando lleguen a Apocalipsis, van a entender el cuadro. ¿Cómo empezamos nosotros? ¿Cómo agarramos los libros? De atrás para adelante. Y tenemos a los pastores vueltos locos dándonos los pastores y la bestia. Y nosotros tenemos que dar respuesta de Cristo. Hay gente que sabe más de la bestia que de Jesús. Digo, es el colmo eso. Tenemos que enseñar a la gente a leer. Enseñar a tomar las herramientas correctas. Y tomar tiempo. Porque esto le va a tomar tiempo. Un árbol con raíces profundas tarda años. Y yo le digo, va a tardar años. Pero aun cuando vengan vientos, dice, y suban las mareas, y se muevan por ahí, no va a ser nunca destruido porque va a estar fundado en la roca de eso, ¿no? Hasta ahí quedó, hermano. Perdónenme si no dije lo suficiente o lo dije mal o se entendió para otro lado, pero si gustan le dejo el material, léanlo, se lo traspasan entre ustedes, reléanlo. Si tienen críticas ahí, me lo dicen. Traje el libro que escribí acerca del tema. Si alguien se quiere entender, digamos, profundizar mucho más el tema, ahí está. Es un texto que los profesores lo han tomado, los pastores, y la verdad es que es un buen texto exegético allí. Hago palabra por palabra, de repente, páginas enteras investigando cosas y parece que es un texto interesante eso. Así que, para leerlo, para sacar sus propias conclusiones y a partir de allí, con una gran bibliografía para que ubique otros autores que puede usted entonces seguir allí comentando el tema. Gracias, hermanos. Ha sido un placer para mí venir a enredarlos esta noche, a dejarlos confundidos en el tema, pero decirle que es un tema exquisito. Esto no se aprende en un día. Jesús ha estado 3 años con sus discípulos y no entendían nada. No los desanimo con eso, pero le digo, Dios es sabio en poner el libro al final otra vez, ¿no? Entonces, para llegar a Apocalipsis tengo que entender muchas herramientas previas para entender el libro. Y creo que es bueno eso. Entonces, no nos metamos o no nos preocupemos de lo que va a pasar, sino preocupémonos de lo que ya pasó. En la medida en que entiendo lo que pasó en la cruz del Calvario, mi vida va a estar mucho mejor edificada y eso me va a alentar para entender mejor qué es lo que va a acontecer en un futuro. Cristo viene. Es una doctrina, una verdad que no podemos sacarla. Pero no le podemos agregar a la Escritura lo que no dice y hacer énfasis que contradice la propia Escritura. Eso no está bien. Hay del que agregare algo o el que quitare algo de la Escritura. Eso significa el cuidado de leer cada texto tal como dice allí. Gracias, hermanos. Un placer, hermana Blanquita. Perdónenme por haberle venido a enredar esta noche, pero dejo ocasión para algunas preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, pregunta, hermano, para que... aprovechen de preguntar ahora para intentar dar alguna respuesta ahí del tema. ¿Quedó lo suficientemente claro eso? O por lo menos el intento de a partir de ahora releer Mateo 24, lea Mateo 23, parte del capítulo 20, la entrada de Jesús a Jerusalén. Es interesante porque a partir de allí vienen los hechos, se encadenaron uno tras otro hasta concluir ese día viernes que Jesús fue tomado preso para ser entonces colgado ese día a mediodía, ¿no? Lo que pasó en la cruz del Calvario nunca jamás puede ser pasado por alto entre nosotros. Es el hecho que nos ha marcado a nosotros. Si no sabemos de dónde venimos y qué fue lo que allí ocurrió, nunca seremos buenos cristianos fundamentados en la correcta fe, ¿no? Porque si Cristo no murió y si Cristo no resucitó, estamos dando la hora aquí nomás, entonces, ¿no? Bueno, no lo dijo así Pablo, pero él dijo, vana es nuestra fe,
vana en nuestra, o sea, vano sin sentido la predicación. No tiene sentido tener fe si Cristo no resucitó. Tengo que entender la resurrección y cuando alguien me pregunte, tengo que dar una buena razón de qué fue lo que ocurrió en la resurrección. ¿Qué cosas afectaron en la resurrección de Jesús? ¿Alguna pregunta, hermanos míos? No tenga temor, ¿ah? Trataré de ser sencillo en la respuesta, pero por lo menos animarlos para que de aquí vayan al instituto el próximo año. Yo no enseño esto, enseño evangelios, otra cosa, pero ahí está la base de lo que es nuestra doctrina, ¿no? San Pablo no dijo nada nuevo que Jesús ya no haya dicho en los evangelios. Un alumno un día me preguntaba, decía, pastor, San Pablo dice allí que primero van a resucitar los muertos en Cristo y los otros van a quedar allí. ¿Dónde dijo Jesús eso en el evangelio? Yo dije, ¿no leíste nunca que Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Ahí está la respuesta. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que no cree en mí, sigue muerto. Pablo lo pensó. Dijo, wow, entonces los muertos en Cristo sí resucitan antes. Y los que no están en Cristo se van a seguir ahí. Entonces Pablo dice en la doctrina, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿De dónde saca Pablo esa idea? De Jesús. Pablo no desarrolló ninguna idea, sino partiendo de las palabras de Jesús. Si no entendemos a Jesús y sus palabras, ¿cómo podemos hablar de doctrina después? Por eso que hay tanta idea loca por ahí, porque la gente no tiene idea de las palabras de Jesús. Si no aprendemos las palabras de Jesús, tenemos un gran problema entonces. Amén. Amén, me gusta ese amén, así que recuerden que aquí está lleno de ángeles, están mirando y diciendo, wow, a ver si trata de convencernos el Señor aquí. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Se entiende bien? A ver, explíquemelo usted entonces ahora, a ver cómo es. Bueno. Tengo unos libros para exponer ahí luego para que los revisen y vean si encuentran ahí el material que andan buscando sobre esto y ojalá les sirva. Gracias, mi pastora Blanquita. Ha sido un placer para mí y ojalá, me encantaría si estoy otro día aquí, no me hago el invitado, pero si es posible, un tema que no sea como este, que sea un tema de lo que predicamos los pastores el día domingo en la iglesia nomás. Y yo sé que esto de repente nos complica porque tiene que ver con disciplina de estudio, tiene que ver con herramientas hermenéuticas y no siempre las tenemos las herramientas, ¿no? Entonces, hay hermanos que les cuesta leer, hay hermanos que o son nuevitos en la iglesia y no tienen estudio de la Biblia, les cuesta. El mal de hoy día, usted sabe, ¿no? A un niño en la escuela le dicen, léeme el libro Caperucita, y la mamá lo lleva a ver una película. Entonces no lee el libro, ve la película y responde la prueba después así. Entonces buscamos otro método. Entonces la gente hoy no lee la Biblia, está viendo películas en la televisión. Eso nunca va a suplir el estudio de las Escrituras. Entonces no leemos, no tenemos disciplina de estudio. ¿Cuándo fue la última vez que usted trasnochó por un texto de la Biblia que no lo dejó dormir a usted? Tal vez no lo recuerda. Pero cuando Dios te persigue con un versículo, con una palabra, puede pasar un mes y todavía no encuentras respuesta hasta que un día Dios te despierta a las 3 de la mañana. Y ay si no te levantas a anotarla, porque seguro que al otro día se te olvida. Dios es celoso y se toma su tiempo. Cuidado, anda con la libretita al lado. Yo recuerdo esos años que era estudiante en el instituto, cuando las micros tenían boletos de micro, y yo anotaba estas cosas que venían del Señor en la micro. Brillantes. Era una tristeza cuando pasaba un inspector de estos que cortaban el boleto y me cortaban la revelación a la mitad y llegaba con la mitad a la casa con eso. ¿Qué fue lo primero que anoté allí? ¿Qué fue? Créame que cuando a las 3 de la mañana Dios le muestre algo, seguramente al otro día ya no lo tiene. Y dice, Dios, ¿por qué? Dice, ¿a qué horas te di eso? A las 3. ¿Qué hacías a las 3? Bueno, seguí durmiendo. Duerme entonces. Claro. Entonces,
Dios es celoso, hermano. Cuidado. No crea que Dios viene. Cuando Dios eligió a los 12 apóstoles, ninguno de ellos estaba cobrando cesantía. Todos estaban trabajando. Todos. Fue a buscar junto al mar, reventaban redes. Mateo estaba en el barco de los tributos. Todos estaban. Dios no busca mentes desocupadas. Busca gente con disciplina. Y si no la tengo, me formo la disciplina con eso. Pero si queremos prosperar y creer y entender esto, Dios te va a demandar lo que tú ni siquiera piensas ahora. Entonces comienza a alinear tus neuronas a esto. Hay un texto en Daniel 8. El único versículo de la Biblia, capítulo que aparece aquí. Daniel está preocupado por la visión de Dios. Y Dios le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén habrá 7. Entonces, y dice, yo trataba de entenderla. Entonces una voz le dice, anda y enséñale a este la visión, enséñale la visión. Entonces el ángel le dice, sabe y entiende. No aparece ni un otro texto de eso. Dios le está diciendo, todas tus neuronas las quiero alineadas. Ordena tu vida para entender. Esto de entender la escritura no es cuestión, bueno, por ahí Dios me dará una revelación. Dios no hace eso. Con mente desocupada no trabaja. Dios trabaja con gente que toma una disciplina. Sabe y entiende que desde la salida de la orden, y Dios te va a dar pautas, esto y esto, pero Dios te va a querer a las 3 de la mañana anotando en la libreta, o vas de viaje al centro en un momento que no piensas cómo. Dios te va a dar algo. Y si tú no tomas precaución para agarrar la palabra y que no se te arranque, eso va a quedar a ti como mayordomo del Señor. Esto es serio. No crea que uno se consigue en una rifa por ahí en el ministerio. Dios llama gente especial y las transforma en gente especial. Y eso cuesta sudor y lágrimas, ¿no? Es un 5% de inspiración y un 95% de transpiración. ¿Se entiende eso? No le pregunto más entonces ahora, pues ya tiene suficiente tarea con eso para la casa. Les quiero mucho, hermanos. Perdónenme si digo cosas que... Pero en el amor del Señor, como pastor así le hablo a mi congregación y cuando vienen al estudio bíblico vienen todos con libretas, vienen con...